Ella es Yuma, la hija del rey Moctezuma. Es reconocida por toda la ciudad por su amabilidad y generosidad. Se distingue a lo lejos por su pelo negro cubierto con una corona de plumas y radiantes joyas de oro y plata. Al mediodía, Yuma se dirige al palacio de su padre para comer con él. Cuando entró, un esclavo exhausto, con el gran banquete en sus manos, que consistía en un pescado a las verdólagas con chile guajillo, este era el plato favorito del rey. Así que enfureció cuando el esclavo tropezó y derramó toda la comida. Enfurecido, Moctezuma lo golpeó y lo mandó al calabozo, donde se pudrirá unas semanas antes de ser sacrificado a Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra. Yuma, afectada por la golpiza, decide visitar al esclavo al calabozo. Durante la noche, Yuma se pone una capucha y se dirige al calabozo. En el camino se encuentra con varios guardias que tuvo que esquivar para no ser descubierta. Al llegar a la celda del esclavo, lo encuentra echado en el suelo gravemente herido y decide curar sus heridas. Cuando el esclavo está en mejores condiciones, Yuma decide preguntarle su nombre, a lo que él responde Sanat. Yuma le promete que mañana a esa misma hora vendría y lo liberaría. Después de haberle dicho eso, Yuma decide entregarle unos tamales y largarse antes de que la descubrieran. Al siguiente día, durante la noche, Yuma fue a cumplir su promesa. Al llegar a la celda, destruyeron la puerta y Sanat logró salir junto a Yuma. Escaparon del calabozo antes de que los guardias fueran a investigar de dónde venía el escándalo que Yuma y Sanat provocaron al tirar la puerta. Mientras escapaban, los guardias lo perseguían a lo lejos y Sanat pensó que si descubren que Yuma lo había ayudado, sería sacrificada, así que la guió hacia una amiga que podría ayudarlos. Ella era Tzitziki, una mercader que vendía frutos y alimentos de todo tipo. Tenía su puesto en el mercado de Tlatelolco. Ella era lo más cercano que Sanat tenía a una madre. Apenas llegaron, le pidieron desesperadamente a Tzitziki que los ayudara a esconderse entre las frutas. Ella los ayudó y cuando se alejaron los guardias, Yuma y Sanat salieron de su escondite. Y Sanat le explicó a Tzitziki lo que sucedía. Ella seguía sorprendida de que la hija de Moctezuma haya ayudado a Sanat y esté en el mercado. Después de hablar un rato, Tzitziki pensó que Yuma debía volver al palacio antes de que alguien se dé cuenta que no estaba. Al siguiente día todo era normal. Mientras Yuma se dirigía a comer, se dio cuenta del buen uso que podía darle a todas las joyas, lingotes, figuras de oro que Moctezuma guardaba en su habitación. La mayoría eran pequeños o al menos lo suficiente para que Yuma se los llevara sin que nadie se dé cuenta, para dárselos a Tzitziki, venderlos y con el dinero obtenido ayudar a los esclavos, campesinos, artesanos, mercaderes, etc. Después de comer, Yuma puso en marcha su plan. Aprovechó que su padre partió su viaje hacia otra ciudad para hurtar unas joyas de oro y dárselas a Tzitziki y así empezar con su plan para ayudar a la sociedad. Yuma esperó el momento en el que más gente había en el mercado para pasar desapercibida entre los guardias. Cuando Tzitziki vio llegar a Yuma, quedó sorprendida porque creyó que no volvería a verla. Yuma le comentó su idea a Tzitziki y le gustó, pero le dijo que podía ser arriesgado. Yuma le dijo que no tenía de qué preocuparse y que no pasaría nada. Ya pasaron 3 semanas desde que Yuma empezó a pasarle los tesoros de su padre a Tzitziki y han tenido que pedirle ayuda a algunos artesanos para que recrearan algunos de los tesoros de Moctezuma, pero en vez de oro, hecho de cobre con una ligera cubierta de oro que los hacía parecer a los reales. Eso lo comenzaron a hacer cuando se notaba que le faltaban algunos. Los problemas empezaron hace unos días cuando Moctezuma regresó de su viaje a otras ciudades.
Sucede que le informaron que el esclavo que debía ser sacrificado mañana había escapado con la ayuda de un cómplice. Eso lo enojó y como resultado de eso ordenó a varios guardias buscar a Sanat. Ahora era más difícil para Yuma entregar los objetos de valor, ya que Moctezuma duplicó la presencia de guardias en el mercado, siendo así más fácil que descubran a Yuma. Ahora fue Sanat quien le volvió a advertir el riesgo de seguir con este plan, pero Yuma no hizo caso, porque creía que podía ayudar un poco más. A medianoche, Yuma decidió ir a sacar una de las pocas reliquias reales que quedaban. Era como una joya con un reloj al centro. Yuma entendió que estaba relacionado con Ometeotl, el dios del universo, tiempo y espacio, pero no le interesó mucho, solo pensó que podía ayudar mucho con el dinero que conseguiría. Cuando Yuma estaba volviendo a su habitación con la reliquia en sus manos, golpeó una estantería de madera de la que cayeron varias figuras de greda que cayeron y se quebraron, haciendo un sonido que despertó a varios guardias y a Moctezuma. Todos se dirigieron hacia el origen de este sonido y encontraron a una sombra que cada vez se alejaba más. Moctezuma dio por hecho que le estaban robando y ordenó a todos los guardias perseguir esa sombra. Cuando Yuma miró detrás y vio que la perseguían, solo pensó en correr, y eso hizo hasta que llegó al mercado y despertó a Sanat y a Ziz-Kiki para que la ayudaran. Los guardias eran muchos y habían rodeado el mercado, por lo que estaban atrapados, mientras Sanat y Ziz-Kiki buscaban una salida. Antes de que los guardias entren al puesto, Yuma pensó que los únicos que podían ayudarlos serían los dioses, razón por lo que empezó a rezar con el amuleto que traía. Cuando Yuma ya no tenía esperanzas de que funcionara, arrojó el amuleto al suelo, pero no se esperaban que con un rayo de luz se revelaran unos pictogramas que por suerte Yuma sabía leer. Al leerlos en voz alta, todo se tornó blanco unos segundos y cuando se aclaró, se dieron cuenta de que no estaban en el mercado de Tlatelolco. Resulta que estaban en Ciudad de México aproximadamente a las 9 de la tarde del 31 de diciembre de 2019. Ellos no sabían ni dónde ni cuándo estaban, pero a pesar de que no entendieran nada, no dejaban de admirar las altas y delgadas montañas con llamas de fuego de diferentes colores. Después de un tiempo, Ziz-Kiki se percató de sus ropas eran diferentes, eran de unos materiales que nunca había visto. Ignoraron eso y caminaron unos minutos hasta que llegaron a un restaurante, el cual tenía un cartel en la entrada que Sanat leyó: comida mexicana. Dijo que estaba escrito. Los tres no entendían cómo Sanat, que no sabía leer, comprendiera lo que decía el cartel. Yuma le dijo a los demás que gracias a lo que sea que les pasó pueden entender el idioma y el lenguaje del lugar en el que estaban. Dejaron de lado para entrar y sentarse. Al cabo de 10 minutos llegó alguien y les preguntó qué les gustaría comer y les dio la carta del menú. A pesar de que entendieran lo que decía, no conocían los platos, así que Yuma dijo que eran extranjeros y no sabían qué comer. Entonces la persona que los atendía les recomendó unos tacos. Ninguno tenía idea de qué era eso, pero aceptaron. Mientras esperaban la comida, empezaron a ver un cuadrado mágico que cambiaba de imagen todo el tiempo, haciendo ver que las personas en él se movieran. Las imágenes eran del juego de la pelota, o así la relacionaban ellos, pero en realidad era un partido de fútbol entre la U y el Colo-Colo. Los tres siguieron viendo el partido hasta que los tacos llegaron. Comenzaron a comerlos y no podían creer
Era lo mejor que habían comido en sus vidas. Lo devoraron en unos segundos y pidieron una segunda ronda. Mientras esperaban, siguieron viendo el partido, el cual finalmente ganó la U, 3-0. Cuando se terminaron los tacos, empezaron a transmitir en vivo desde el Paseo La Reforma, en donde se estaban juntando muchas personas para celebrar el Año Nuevo. Habían puestos vendiendo uvas, sidra, sombreros, lentes, serpentinas y más. También había un grupo tocando música para que las personas bailaran y celebraran el inicio de un nuevo año. Todos tenían ganas de ir, así que le pidieron a alguien del restaurante si podía decirles hacia dónde era el Paseo de la Reforma. Les dieron la dirección y empezaron a caminar. Mientras caminaban, hablaban de lo increíble que era este lugar y lo deliciosos que estaban esos tacos. A Sanat le gustó que fuesen gratis, pero no entendían por qué un señor los persiguió un rato diciendo: «La cuenta, deben pagar la cuenta». Continuaron hablando de las cosas a su alrededor hasta que llegaron al Paseo La Reforma. Todo era igual que en las noticias. Había mucha gente y mucha comida y bebida. Estaban impresionados con las montañas empinadas con luces de colores que finalmente descubrieron que eran edificios. Después de caminar un rato se dieron cuenta de que ese festival era para celebrar el inicio del 2020. Los tres se quedaron en shock. No podían creer que habían viajado en el tiempo 600 años después. Les tomó unos minutos pensar en otra cosa que no fuera qué le pasó a los aztecas, dónde estamos, por qué viajamos en el tiempo, etc. Sanat comenzó a mirar el lado positivo de esto. Pensó que ahora quizás no haya esclavitud, que podría ser libre y elegir qué quiere y qué no quiere. Estuvieron evaluando por un largo tiempo si era mejor quedarse o volver y llegaron a la conclusión que se deberían quedar unos meses para tratar de adaptarse y ver si era mejor el futuro o el pasado. Decidieron seguir disfrutando la fiesta de Año Nuevo para después explorar México en 2020. Todas las personas a su alrededor sabían tradiciones que debían hacer y para no quedar mal, Yuma, Sanat y Tzitziki hacían todo lo que los demás hacían. Empezaron por comprar uvas, seguido de sombreros, serpentinas. Eran cerca de las 11:30 y la mayoría de las personas se acercaron al escenario en donde un grupo de música hacía un ambiente alegre y divertido para los últimos minutos del 2019. Todos bailaban con sus amigos, pareja o familia, y ellos eran una excepción. A las 11:50 apareció en la pantalla del escenario una cuenta regresiva. Pasaron unos minutos, llegó el momento de la cuenta regresiva final. Todas las personas presentes gritaron: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! Después de 2 meses ya estaban adaptándose bien a la mayoría de las cosas de la vida cotidiana. Ahora entendían cómo funcionaba la economía y se dieron cuenta de lo que quería esa persona que los había perseguido el día del Año Nuevo. Y le fueron a pagar. Yuma y Sanat trabajaban en un museo, específicamente sobre las civilizaciones americanas. Y Tzitziki trabaja en el mercado La Merced, vendiendo y preparando comidas típicas que vendía en Tlatelolco. Yuma y Sanat se casaron y alquilaron un departamento mientras que Tzitziki vive cerca del mercado con una amiga que trabaja con ella. El fin de semana, Tzitziki se reunió con Yuma y Sanat en su departamento para decidir si finalmente se quedarían o volverían a sus vidas iniciales. Empezaron a evaluar lo bueno y malo del 2020.
Yuma comenzó hablando del machismo, que la molestaba mucho el hecho de que por hacer el mismo trabajo de Sanat le pagaran un tercio menos y que en varios lugares a las mujeres se les atribuía un rol o trabajo solo por ser mujeres. Después de dejar eso claro, Yuma comentó que les gustaba que pudiese tener una opinión o gustos libres. También le gusta que la organización política sea una república en vez de la monarquía. Así todos los ciudadanos pueden votar por quien los represente. Pasadas unas horas debatiendo entre qué les gustaba y qué no les gustaba, empezaron a transmitir en la tele la noticia de una pandemia, de un virus recién identificado. No les preocupó mucho eso, pero como ya era de noche decidieron seguir el próximo fin de semana. El fin de semana siguiente se volvieron a reunir, pero en otras circunstancias. Resulta que el virus llamado coronavirus ha afectado varios países en el mundo, de los cuales Latinoamérica ahora es el epicentro. La situación en México y en la mayoría de países empezó con 10, después 100, luego 1000 y aproximadamente 10.000 contagios diarios, y algo similar con las muertes. Los tres llegaron a la conclusión de que si querían hacer un cambio debía ser en el 2020. Para eso no deberían irse. Siguieron pensando cómo podrían ayudar, hasta que Tsutsiki recordó haber visto que repartían unas cajas de alimentos y se le ocurrió que ella podría conseguirse varios ingredientes en el mercado y hacer sus propias cajas. A Yuma y Sanat les pareció una gran idea. A distribuir cajas de alimentos a los vecinos del sector durante semanas. Cuando ya habían terminado de repartir, recibieron un mensaje del alcalde y de varias familias expresando su gratitud, porque gracias a ellos 700 familias disfrutaron una deliciosa comida al estilo azteca.